En GeoGebra, en la vista de hoja de cálculo, vamos a definir algunas entradas con las que podamos generar algunas matrices. Por ejemplo, voy a definir los números naturales consecutivos del 1 al 9 y con eso vamos a crear una matriz 3×3. Le voy a llamar matriz A. Y por ejemplo, ahora definamos una matriz 4×4 que sean los números naturales consecutivos del 1 al 16. Y también con esto construyamos una matriz, en este caso de 4×4, le vamos a llamar la matriz B mayúscula. Y bueno, podríamos seguirlo haciendo, por ejemplo una de 5×5, que fueran los números naturales consecutivos del 1 al 25, pero con estos dos ejemplos hagamos lo siguiente. Pidamos el determinante de estas matrices, por ejemplo el determinante de la matriz A, GeoGebra dice que es 0, el determinante de la matriz B, GeoGebra también indica que es 0. Entonces con esto podríamos plantear una conjetura que pudiera tener cierto interés, y es que una matriz cuadrada construida con números naturales consecutivos no es invertible porque su determinante es 0, lo cual significaría que si vemos las columnas de esa matriz como vectores, serían vectores linealmente dependientes, aunque a simple vista pues en realidad no lo parece, ¿no? Si vemos por ejemplo en la matriz A la columna 1, 4, 7 y la columna 2, 5, 8 o la 3, 6 y 9 no parecen a simple vista ser vectores de R3 que fueran linealmente dependientes, y algo análogo puede pasar con la matriz B. Entonces, primer propuesta de trabajo para la sesión, o primer conjetura: justificar que toda matriz cuadrada con entradas de números naturales consecutivos es una matriz no invertible porque su determinante es 0. Ok, y la otra parte en la que van a trabajar en esta sesión es algo más o menos parecido. Vamos a definir tres números cualesquiera y vamos a construir con esos tres números una matriz 3×3. Por ejemplo, aquí voy a definir el 7, aquí el 4 y aquí el 2. He definido esos 7 números y los he colocado como el primer renglón de una matriz 3×3. Ahora voy a usar las mismas entradas, pero las voy a colocar de otra forma. Por ejemplo, aquí el 4, aquí el 7 y aquí el 2. Y por último voy a colocar las mismas entradas en un tercer renglón, de tal manera que aquí por ejemplo vaya el 2, aquí el 4 y aquí el 7. Entonces esta tabla de 9 entradas, esta tabla de 3×3 me permite crear una matriz. Le voy a llamar igual matriz A. Y bueno, una posible conjetura podría ser que, dado que definí tres números reales, 7, 4 y 2, y luego utilicé los mismos pero simplemente cambiando la posición para el renglón 2 y el renglón 3, tal vez esta matriz pudiera ser no invertible. Le pedimos a GeoGebra el determinante de la matriz A, pero pues es bastante invertible, ¿no? Su determinante es por mucho distinto de 0. A ver, hagamos un segundo ejemplo. Vamos a definir igual otra vez tres entradas cualesquiera. Van a ser los tres elementos del renglón de una matriz. Por ejemplo, aquí un 5, aquí un 1 y aquí un 3. Y entonces con estas mismas tres entradas podría yo generar el siguiente renglón,
que aquí vaya por ejemplo el 3, aquí el 5 y aquí el 1. Y por último que aquí vaya el 3, aquí el 1 y esta última entrada el 5. Otra vez de esta tabla yo genero una matriz, voy a llamar matriz B, también 3×3, y el determinante de esta matriz, a lo mejor sospecho que igual podría ser 0 porque repetí los números, estoy usando los mismos 3 números, pero pues el determinante de esta matriz está muy lejos de ser 0, por lo tanto las matrices A y B así definidas, aunque estoy repitiendo valores, son invertibles. A ver, haré algo más con una matriz ahora 4×4. Voy a definir 4 entradas para su primer renglón. Por ejemplo, que aquí sea el 7, aquí sea el 3, aquí sea el 3 y aquí sea el 0. Y voy a repetir esas entradas. Por ejemplo, aquí un 0, aquí un 7 y aquí los otros números 3. Y ahora aquí un 3, aquí otro 3, aquí el 7 y aquí el 0. Y el último renglón que aquí sea el 0, aquí sea el 3, aquí sea el 3 y aquí sea el 7. Esta sería igual a una matriz 4×4. Bueno, la voy a convertir a una matriz 4×4, la que voy a llamar la matriz C. Otra vez podríamos a lo mejor sospechar que dado que hemos utilizado los mismos números, definimos 4 entradas y luego los repetimos nada más en otro orden, pudiera ser que esta matriz fuera no invertible. Pedimos el determinante de la matriz C y bueno, pues para nada, ¿no? La matriz C también es invertible. Y bueno, ahora conviene hacer algunas observaciones sobre qué hemos hecho en este caso con estos ejemplos. Voy a remarcar los elementos de la diagonal de cada una de estas matrices que en forma no arbitraria, sino que totalmente a propósito para como fueron definidas, tienen como entradas en su diagonal principal los elementos A y J, donde I es igual a J, pues son el mismo número en este caso, ¿no? En la matriz A era una diagonal de 7, en la matriz B fue una diagonal de 5, en la matriz C volvió a ser una diagonal de 7. Pero ahora observemos otro detalle curioso. Por ejemplo, en el renglón 1, las otras dos entradas, que son 4 y 2, suman 6. Y en este caso el elemento de la diagonal principal es mayor que lo que suman los otros dos elementos. En el renglón 2 y en el renglón 3 pasa exactamente lo mismo, y algo similar ocurre con la matriz del ejemplo B o la del C. Por ejemplo, en la matriz B, el A11 es 5, el A12 es 1, el A13 es 3, es decir, si sumo los otros dos elementos del renglón que no forman parte de la diagonal principal, 1 más 3 es 4 y el elemento de la diagonal principal le gana. 5 es mayor que 4 y lo mismo va a pasar en los otros dos renglones. Si vamos a la matriz 4×4 es algo similar. Si sumo los elementos del resto de la diagonal, los que no forman parte de la diagonal, 3 más 3 más 0 es 6 y 7 es mayor que 6, y como repetí las mismas entradas, eso va a ocurrir en todos los renglones, y por lo tanto podríamos decir que una característica de estas matrices es que el elemento que fue colocado en la diagonal principal es un elemento que le gana en valor al resto de los elementos sumados de ese mismo renglón. A ver, hagamos un ejercicio de esta naturaleza. Por ejemplo, en otra matriz 3×3 voy a poner como elemento el 1, 1, un menos 6, y luego voy a poner un 3 y un 2. Es decir, ahora 3 más 2 es 5 y 5 es mayor que menos 6, pero vamos a ver si es que pudiéramos decir que
es una propiedad, si es que existe, que también se cumple en valor absoluto. En el renglón 2 vamos a poner aquí un 3 y aquí vamos a poner un 0, un 2, y en el renglón 3 vamos a poner aquí un 3, un 4 y aquí un menos 8. Entonces, si somos observadores, nuevamente en esta matriz 3×3 que acabamos de definir, si nos fijamos en los elementos de la diagonal principal, en los elementos donde el subíndice i es igual al subíndice j, ahora sería en valor absoluto, es decir, el valor absoluto de 6 es mayor que la suma de 3 y 2. El valor absoluto de 3, que es 3, es mayor que la suma de 2 y 0. Y en este caso el valor absoluto de menos 8, que sería 8, sería mayor que la suma de 3 y 4. Vamos a ver si cuando definimos o declaramos esta nueva matriz D, su determinante también es distinto de 0. Y lo es. Entonces, podría ser, y podemos seguir experimentando y conjeturando, podría ser que pongamos una matriz 5×5 con características similares. No sé, por ejemplo, aquí voy a poner un menos 4, un 1, un 1, otro 1 y un 0. Voy a definir una matriz 5×5, ya definí el primer renglón con 5 entradas, donde el elemento de la diagonal principal, el 1, 1, en valor absoluto es mayor a la suma de los restantes. Aquí vamos a poner un 2, aquí vamos a poner un 5, un 0, un menos 2 y un 0. Entonces el elemento de la diagonal principal del renglón 2, que sería 5, sería mayor que la suma ahora en valor absoluto de los restantes, que serían 2 y 2, 4, ¿no? Y seguimos completando esta matriz. Por ejemplo, aquí pongo un 5, aquí pongo un menos 4, aquí voy a poner un 11, y aquí pongo un 1 y un 0. Entonces en este caso 11, que sería el elemento de la diagonal principal en la posición 3, 3, sería mayor que en valor absoluto la suma de los restantes, que daría 5, 4 y 1, 10. Vamos a poner otro renglón, 1, 1, menos 4. Aquí vamos a poner un 8 y aquí vamos a poner un 1. Entonces igual el 8, que sería el elemento de la diagonal principal, superaría en valor absoluto a la suma en valor absoluto de los restantes, que sería 7. Y por último vamos aquí a poner 1, 1, 0, 1 y aquí vamos a poner un 4. Y entonces ya tenemos una matriz, bueno, una tabla de 5 renglones y 5 columnas. Podemos ver como una matriz 5×5, vamos a llamar la matriz E. Entonces de esta matriz 5×5 tiene también por característica que los elementos de la diagonal principal superan en valor absoluto al resto de elementos en el mismo renglón. Menos 4 es mayor que 3, 5 es mayor que 4, bueno, menos 4 en valor absoluto, por supuesto, en el renglón 1. 5 es mayor que 4 cuando sumo el valor absoluto de menos 2 con el de 2. 11 mayor que 10, si ahí sumamos en valor absoluto los otros elementos. 8 mayor que 3, también tomando siempre valores absolutos. Y por último 4 mayor que 3. El determinante de la matriz E tampoco es 0, por lo tanto la matriz E 5×5 con esas características es invertible. Entonces conjetura en las matrices cuadradas en las que cada elemento de la diagonal principal en valor absoluto, porque incluso aquí ya pusimos un ejemplo donde puede haber un valor negativo. Entonces cuando en valor absoluto
cada elemento de la diagonal principal supera a la suma en valor absoluto del resto de los elementos del mismo renglón, el determinante es distinto de cero y por lo tanto la matriz es invertible. Este sería la otra conjetura en la que se deberían ocupar en esta sesión.